Bienvenidos a un episodio más de su podcast Zoom para ver de cerca lo que todo el mundo agranda. Y como ya saben, aquí siempre tenemos invitados de lujo y el día de hoy me encuentro con mi amigo y mi hermano en Cristo, mi hermano Moy. ¿Qué pasó, Moy? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Aquí andamos, mi Brandon. Dios te Preséntate bendiga. con la audiencia de Zoom. Dios bendiga a todos los brothers de Zoom que nos escuchan en esta hermosa tarde, hermosa noche, que los están oyendo. Creo que va a ser de bendición para muchos de nosotros el tema de hoy. Creo que hay mucho que compartir. Así es, exactamente. El tema de hoy se llama sueños. Sueños. Y todo parte a raíz de, estuvimos por ahí, ¿verdad? En un evento. Sí. En un evento que se llamó, ¿cómo se llamaba? Revolution Fest. Revolution Fest. Así es, que ya estaremos pasando por ahí detalles sobre el próximo evento de Revolution Fest. Exactamente. Fest. Entonces me tocó por ahí, gracias a Dios, conocer a mi hermano Moy. Y dentro de ahí, de la campaña, pues escuché esa prédica, ¿no? Que hablaba sobre los sueños. Más o menos, ¿qué era lo que estabas predicando ese día? Yo me acuerdo, ¿verdad? Pero pues, hay varios temas, o sea, hay varios temas de los cuales tocábamos ese día en el Revolution Fest. Una de las cosas que comentábamos, no sé si tú recuerdas, sí. era acerca de la vida de José. Y José tiene muchas cosas, muchas características y muchas amplitudes de las cuales darnos como cristianos. Número uno, yo hablaba los sueños en Dios. En Dios, que muchas veces Dios deposita sus sueños en nosotros. La segunda era, ¿por qué dejaste de soñar? Entonces, Sí. ¿por qué dejaste el sueño que Dios te dio? Y la tercera era muchas veces que nosotros ya no buscamos el deseo de buscar ese propósito, ese deseo de soñar en Dios. Y se van las ganas. Pero creo que platicábamos tú y yo y coincidimos con algo. Sí, alguna línea por ahí sí, que sí, coincidíamos, se decía... ¿Realmente los sueños que tenemos van conforme a la voluntad de Dios? Sí, claro. Lo que pasa es que tú platicabas ahí y era sobre las personas que dejaron de soñar, ¿no? Claro. En Dios. Entonces me volaron la cabeza muchas de las cosas que dijiste y me encantó. Pero creo que hay otro tema que me gustaría hablar y es precisamente, vamos a ir sobre la línea de aquellos que... Por ejemplo, tú hablabas sobre los que perdieron sus sueños, los que ya no están soñando, ¿verdad? Claro. Pero yo me quisiera ir sobre la línea y yo creo que alguien va a resultar aquí sumamente bendecido y edificado con este tema. Sí. Y es aquellos o quienes somos soñadores, ¿verdad? Quienes soñamos realmente. Hay un tema que preocupa y es que a veces soñamos, pero soñamos cosas que no tienen absolutamente nada que ver con Dios, que tienen demasiado amor propio, demasiado egocentrismo, demasiado propósito, demasiado ego de nosotros mismos. y al final de cuentas son sueños muy alejados de Dios y yo creo que eso es algo preocupante porque no creo que Dios vaya a respaldar ese tipo de sueños, ¿sí me entiendes? O sea, es algo que estás comentando tú y la verdad, o sea, debemos de enfocar número uno. Yo platicaba con algunas personas y coincidíamos en lo siguiente. Cuando José comienza a soñar y cuando él comienza a tener sueños, él no comienza a presumir ni a decir tuve un sueño en sobremanera, sino que Dios deposita el sueño en él. Así es. O sea, cuando Dios deposita un sueño en ti, creo que muchas de las veces, la mayoría de las veces estarás de acuerdo conmigo, el sueño no se cumple en ese instante, sino que es una revelación de lo que va a venir más adelante. Entonces creo que el soñar, Brandon, el que Dios deposite un sueño en ti, es que te está preparando para un propósito mayor que muchas veces no vamos a comprender en ese instante. Sí, claro. Ahora, estarás de acuerdo conmigo en una cosa, los sueños en Dios son difíciles. Sí. ¿Cierto o no? Sí son difíciles, pero al final tienen un alcance estratosférico, ¿sí me entiendes? Al final de cuentas terminan afectando en la eternidad. Los sueños que Dios pone en nosotros nunca tienen que ver con lo terrenal, ni en el tiempo presente. Por lo general, los sueños de Dios, la palabra de Dios dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Hay otra escritura que dice que sus pensamientos son muchísimo más altos, entonces... Claro. Para empezar, ya te adelantaste. Porque ya con eso terminamos el podcast. Porque sí, definitivamente, yo creo que el núcleo y el centro de lo que vamos a hablar hoy es que Dios pone los sueños de nosotros. Y precisamente en José fue Dios quien puso el sueño. Es que es relevante lo que estás diciendo tú. Porque muchas veces decimos, es que tengo un sueño en Dios. O Dios depositó un sueño. Y son sueños que la verdad, como tú lo estás diciendo, o son muy egocentrismos, o son muy a propósito personal. Sí, claro. Pero te voy a decir algo, o sea, cuando Dios deposita un sueño en ti, va a ser un sueño demasiado grande
que muchas veces nos va a quedar muy grande el sueño. Exactamente. Y va a haber muchas dificultades. O sea, estarás de acuerdo, como lo acabas de decir tú, el propósito de Dios en nosotros se cumple. Y creo que ahí va el sueño que Dios deposita en cada uno de nosotros. Sí, claro. Sí, y te digo, termina afectando siempre a la eternidad y siempre buscando darle gloria a Dios, siempre termina afectando a las demás personas. En el caso de José, pues afectó a toda su familia y después a todo el pueblo. O sea, toda la historia tiene todo que ver con el sueño que él cumplió ahí. Yo digo que te lo voy a poner así. Yo veo a José y cuando Dios deposita lo que él le dice, el sueño de Dios en él, y comienza José a soñar y que le cuenta a sus hermanos y les comienza a decir, tuve este sueño, que los demás manojos se inclinaban ante el mío y el mío estaba más alto que el de ellos. Creo que esos sueños no se causaron envidia en el corazón de ellos, pero José no lo entendía. Sí, yo creo que José aún no lo entendía. Cuando Dios deposita el sueño en él, estarás de acuerdo conmigo. Y a lo mejor nos vamos a salir, tú dices, no nos vamos a salir de tema, pero volviendo a lo que tú me acabas de decir, que muchas veces nuestros sueños estén enfocados, que sea cierto el sueño que Dios te está dando. Yo creo que Dios, a donde quiera que tú vayas, o donde quiera que tú estés, o donde quiera que te va a llevar, el sueño de Dios no se va a perder en ti. Sí, claro. Sí, definitivamente. Y aquí dijiste algo bien clave y nuevamente te estás adelantando bastante. Estamos entrando con todo el tema, ¿verdad? Sí, o sea, le estamos dando con todo. Sí. Y estás abriendo esta puerta bien interesante. Porque a lo mejor él no entendía y definitivamente no creo que haya entendido. Yo creo que Dios no le reveló todo el proceso para llegar a ese sueño. Lo mismo pasó con Saulo cuando el Señor le dijo, vas a ir a predicar a Roma. Pues qué padre, ¿verdad? Pero no le dijo, te vas a ir encarcelado, te van a golpear. Sí. Entonces, a veces Dios no nos puede revelar todo el proceso, porque imagínate si a nosotros nos dijeran... creo que ya no lo harías. Claro, creo que ya no lo harías. O sea, si Dios te revela todo el proceso del sueño que vas a pasar. No, te bajas del barco. Te bajas del barco, dices, no, esto no es para mí. Así es. Pero creo que ahí está la clave de que Dios te tiene a la expectativa de Él. Sí. O sea, si Él te prometió un sueño y que Dios te da un sueño y que va conforme, como tú lo acabas de decir, conforme a la voluntad de Dios y no saliéndonos del tema, pero muchas veces decimos, como tú lo acabas de decir, tener un sueño en Dios. Pero son muchas veces pensamientos propios, son muchas veces cosas de nosotros que pensamos que Dios está en el tema, pero no está ahí. O sea, cuando Dios te da un propósito y te da un sueño, creo que Él comienza a trabajar, primeramente a moldearte a ti. Definitivamente. Y comienza a pasarte, estarás de acuerdo conmigo, a pasarte en varios procesos. Sí, claro. Y llevarte a varias escenas en las cuales te van a preparar para después ponerte como José en el lugar que lo puso. Por ejemplo, imagínate, para gobernar toda la nación, pues él tenía que aprender administración. ¿Dónde aprendió administración? Pues en la casa de Potifar, ¿no? A tener empatía a lo mejor por los demás abajo. ¿Dónde lo aprendió? Pues en la cárcel. A aprender a no tomarse nada personal pues con sus hermanos, ¿no? Entonces cada proceso le fue enseñando algo. Lo que me llamó mucho la atención, por ejemplo, que dices que él no sabía o no lo entendía en el momento, pero sin embargo se mantuvo ahí, y yo creo que ahí está el secreto, o yo creo que ahí está la clave. Aunque no lo entendemos en el momento, tenemos que aprender. Dice, por ejemplo, yo tengo Salmo 37:4, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Ese sueño o ese deseo o ese pensamiento, ¿verdad? Pues es lo mismo. Es que tú te deleites en el Señor, y a veces nada más piensas, no, pues deleitarme en el Señor, leo la Biblia, oro, ahora sí, vengas, el Señor me tiene que conceder los deseos de mi corazón. No, claro que no, está muy alejado de eso. Yo te aseguro que José se deleitaba en el plan y en el propósito de Dios. Estaba pasando por cosas difíciles, por esos procesos, mas sin embargo él, pues como para que se entienda, o sea, flojito y cooperando. O sea, yo estoy en el plan y pues bueno, vamos a darle. Y pues él se deleitó en el Señor, o sea, descansó en sus planes, ¿no? Claro. Y por eso llegó a donde tuvo que llegar. Y yo creo que esa es la parte, el que... Si sabes que tienes un sueño, un propósito, un plan que el Señor ha puesto, aunque la situación se ponga difícil, pues no abandonar, no rendirte, sino descansar en Él y saber que Él te está llevando por algo y para algún lado te está llevando. Yo creo que en esta situación muchas de las veces hay mucha gente, por eso muchos chavos desanimados, mucha gente, inclusive líderes, pastores, evangelistas, que comienzan a
a cambiar o a decir es que el sueño de Dios se apagó en mí, y eso lo hablábamos. O porque Dios no respalda mis sueños. Porque Dios no respalda mis sueños. Ándale, o porque simplemente Dios dejó de hablarme. O porque el sueño del Señor no lo puedo ver ahorita. Sí, porque entonces, no estoy viendo el respaldo del Señor en esto que emprendí. Exacto, ajá. Sí. Entonces yo lo veía de la siguiente manera. Muchas veces soltamos el sueño que Dios nos da por los diferentes procesos como lo acabas de decir. Sí. Entonces, cuando el propósito de Dios y el sueño de Dios está ahí, creo que va a ser difícil los procesos por los cuales Dios te va a pasar. Tú lo acabas de decir, ¿dónde José aprendió administración? Sí. ¿Dónde José aprendió a perdonar? Porque cuando él llega a ser segundo de Faraón, él perdona a sus hermanos. Claro. Entonces, a pesar de que lo vendieron, ¿estamos de acuerdo? A pesar de que lo entregaron, a pesar de que lo hicieron pasar por muerto con su padre, creo que él aprende a perdonarlos, aprende a administrar. Creo que Dios le da un talento. Cuando Dios no te deja y cuando Dios sigue el sueño de Dios en ti, no sé si tú lo recuerdas, pero cuando estaba él en la cárcel, él comienza a descifrar o a revelar los sueños de los que estaban en la cárcel. Creo que Dios en medio de esos sueños te va a entregar dones y talentos que muchas veces en el proceso van a surgir y esos procesos y esos dones y talentos en los procesos te van a llevar al sueño que Dios quiere en ti. Así es, exactamente. Pues yo digo que todo se centra en eso. Vuelvo a lo mismo y vuelvo y caigo a lo mismo, y es deleitarse en el Señor y dejar que Él deposite, así como en José el Señor. Pero es difícil deleitarse en el Señor, Brandon. Sí. ¿Estarás de acuerdo conmigo? O sea, es difícil en el momento de la prueba o en el momento que estás pasando una situación adversa, porque mira, lo vemos de la siguiente manera. Muchas veces han llegado muchachos, ahorita lo vemos mucho en la juventud, que llegan decepcionados o lastimados de otra parte y te dicen, es que yo ya no quiero servir a Dios, es que yo ya no quiero seguir, yo tenía un sueño, yo tenía un propósito, pero el sueño de Dios se apagó en mí, o por causa de esto, por causa de tal persona, sucedió esto, y comenzamos, como tú lo dices, es difícil deleitarse en Dios cuando perdemos la esencia de lo que es lo que el Señor ha depositado en nosotros. Sí. Hay una gran cantidad de jóvenes, más que nada los jóvenes que son los más soñadores, que están desilusionados, ya sea porque el hombre, porque la iglesia, porque la religión, porque el hermano, porque la hermana, o simple y sencillamente porque no sintieron o no vieron en ese momento que Dios los estaba respaldando, que estaba respaldando sus sueños. Pero pues ¿en qué momento te detuviste a pensar y a meditar realmente si esos sueños son los que Dios tiene para ti, si son los planes que Dios tiene para ti, o si todo es porque tú estás teniendo ese sueño y tú estás aferrado a que tú crees que eso es lo que te conviene? Y Dios no te va a respaldar porque sabe que al final de cuentas te va a llevar a un destino que no es para nada el que Dios tenía planeado y que no es para tu bien. Entonces, por eso es importante detenerse, hacer una reconstrucción de lo que estás viendo, de lo que estás pasando, diciendo, a ver, realmente... Por ejemplo, ya estoy en este proceso, que ese es otro tema, ¿verdad? Pero vamos a pasarlo por encimita. Ya estoy en este proceso. A ver, este proceso es realmente porque estoy en los planes de Dios, pasando un proceso que me va a servir, o simple y sencillamente son consecuencias de que estoy viviendo un sueño que no es el que Dios tiene. Y no me he detenido a preguntarle a Dios si es realmente lo que Él quiere para mí. O sabemos qué es lo que Dios tiene. Por ejemplo, sabemos que de repente el Señor usa a algún profeta, usa a alguien y te dice, esto va a ser, tú le vas a servir la alabanza. Espérate, yo no quiero servir la alabanza. O sea, yo quiero predicar, o simplemente no me gusta tocar un instrumento, pues yo quiero ser un abogado, y te vas. Y estás viviendo un sueño. Pensando que el sueño es el de Dios, o sea, pensando que ese sueño es el que Dios te dio. Así es. Y es correcto lo que estás diciendo. Que también a veces juzgamos por el sueño. A veces decimos, no, pues, Moy quiere ser abogado. Ah, pues normal. Brandon quiere ser evangelista. Ah, ese sueño sí es de Dios porque quiere ser evangelista. Y a veces es todo lo contrario. A veces el que quiere ser abogado está viviendo más en el espíritu y es el sueño que Dios tiene para él. Y el que quiere ser evangelista y si quiere las naciones, ni ese sueño que Dios tiene para él. Y se van y pues cometen muchos errores, ¿sí me entiendes? Creo que ahí está la clave en lo que acabas de decir. No juzgar por el sueño. No juzgar por el sueño. Sí, exactamente. Exacto. Entonces, sino que pedir discernimiento al Señor, o sea, siempre pedir la guianza de Dios y ver qué es lo que el Señor realmente quiere para nosotros. Estoy de acuerdo contigo en lo que me acabas de decir. Muchas veces nos aferramos a un sueño
que no es el adecuado, o que simplemente no es el que Dios quiere para ti, o sea, y estás aferrado al sueño de tal manera que no puedes ver muchas veces realmente por dónde Dios te quiere llevar. Sí, entonces, tienes la vista bien nublada. Porque, se te nubla por completo la vida. Y deja tú la vista, sino que comienza el egocentrismo a apoderarse de ti. Estamos como Balaam, ¿no? Que iba él aferrado a querer profetizar y no veía las señales que el burrito le estaba dando. Exactamente. O sea, así estamos muchas veces. Entonces, sí, exacto. Y muchas veces queremos cambiar como lo hizo Jonás, que dice, no, o sea, hay una orden, una instrucción, ve a Nínive y predica, pero no, o sea, lo que hizo es dirigirse ahora sí, al camino incorrecto, al camino... Simplemente dijo, no quiero y muévanme de aquí. Exacto. Y pues al final, pues mira, personas inocentes iban a terminar pagando consecuencias, nada más por culpa de él. Y a veces estamos arrastrando, por ejemplo, a un padre de familia... ¿Sí me entiendes? Sí, arrastra a toda su familia simplemente por una decisión. Decisiones, entonces creo que en esta situación de los sueños hay mucho que compartir, hay mucho que analizar en la historia de José. Es una historia que en lo personal a mí me gusta mucho, me encanta mucho leerla, me gusta mucho analizarla. Cada vez que la leo, cada vez que la escudriñas, te das cuenta de muchas cosas que José tuvo que pasar. Y una de ellas es que si Dios le había dado ese sueño y él sabía que Dios tenía esos sueños para él, inclusive si tú te fijas, el papá le dices, ¿cómo va a ser posible cuando tiene el sueño del sol y la luna que yo y tu mamá nos vayamos a inclinar sobre ti o a postrar a ti? Entonces muchas veces no comprendemos los sueños de otros. Ahora entran cosas interesantes, Brandon, estará conmigo, que cuando José comienza a contar los sueños, cuando José comienza a decirle a sus hermanos, tuve este sueño, no sé si te das cuenta, pero comienza a causar en los demás cierta envidia. Dice, como dice, toda buena obra y todo don perfecto causa, ¿cómo dice? Despierta envidia. Algo así, disensión. Dice, entonces, disensión. Entonces, es interesante porque si te fijas, un sueño de Dios puede causar en las demás personas o puede causar en alguien envidia. Pero aquí vamos de acuerdo, yo siempre lo he dicho, vamos de acuerdo en lo que dice la Biblia. Los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Claro. Y entonces creo que todas las cosas que le sucedieron a José, tal vez no lo narra la Biblia como tal o como en sí, pero que él se haya cuestionado o haya cuestionado a Dios, sino que en todo él comenzó a aceptarlo, porque cuando lo venden, se lo llevan, él no hay una queja sobre él. Si tú te fijas, no hay una queja en él que pueda decir, ¿por qué, Señor, estoy aquí? ¿O por qué, Señor, estoy en la cárcel? ¿O por qué, Señor, me pasó esto? Entonces, creo que hay cosas, detalles muy interesantes en la vida de José. Y una de esas que cuando tú tienes un sueño en el Señor, muchas veces vas a despertar envidias. Sí, pero yo creo que ahí entra ya precisamente las ventajas de estar cumpliendo los sueños de Dios y el propósito que Dios te... Por ejemplo, vemos dos ejemplos bien claros. Uno, que era el de Jonás, que estaba yendo contrario a lo que el Señor quería para él y le pasaron un montón de cosas y al final de cuentas las personas que estaban con él también ahí, que iban en el mismo barco que él, estaban a punto pues se iban a morir todos. Diferencia con Saulo, que él sí iba dentro de la voluntad de Dios en el barco y el barco naufragaba y ahí fue al revés. Los que estaban con él se salvaron y lo mordió la serpiente en la isla de... ¿Cómo se llamaba la isla? No me acuerdo, pero ahí en la isla... ahí o sea, lo Malta, ¿no? Y no le pasó nada. No lo que querían era que le decían, se va a morir. Entonces van a venir situaciones, pero siempre que... Esas son las ventajas de estar caminando en el plan y en el propósito de Dios, que pues todo te va a ayudar para bien y vas a estar seguro hasta que llegues a tu destino, como le pasó a José. Quiero pensar una cosa, que cuando tú caminas sobre los sueños de Dios o los propósitos de Dios, porque si tú te fijas, el sueño se convierte en propósito. Sí. Y el propósito genera, o sea, todo lo que Dios va a hacer en tu vida genera todas las bendiciones que van a venir sobre ti, aunque muchas veces lo veamos o pensemos que Dios no está con nosotros. Así es. Pero ciertamente el propósito, el sueño de Dios genera un propósito. Así es. Entonces, el propósito de José era llegar hasta ese punto en el que Dios lo quería tener. Y creo que ahí tú estás marcando varias cosas muy interesantes en las cuales José comienza a caminar y José comienza a indagar sobre eso. Y es hermoso ver lo que tú acabas de decir, que Dios nunca te va a dejar
en los sueños que Él te da. Así comienzas a caminar sobre una cobertura de Dios y la cobertura de Dios te comienza a dar esperanza, te comienza a dar motivación, te comienza a dar nuevas fuerzas, como dice su palabra. No, en las pruebas ahí está. Es hermoso ver cuando la mano de Dios va sobre ti y va cumpliendo los sueños, parte de los sueños que Dios tiene para ti. Estaremos de acuerdo en una cosa. Yo le comentaba a alguien por ahí, le decía, los sueños de Dios muchas veces no se cumplen en el tiempo que nosotros pensamos. Sí. Y estarás de acuerdo conmigo, muchas veces las cosas que nosotros hacemos o las cosas que nosotros pensamos, queremos una respuesta inmediata o de ya. O queremos de que ya, hoy, quiero que queremos hacerle manita de puerco a Dios. ¿No? De que exacto, ya, dámelo ya. Yo lo necesito hoy, lo necesito mañana, Señor. Y comienzas. Ajá. Y es ahí creo que donde muchos queremos comenzar a hacer a Dios a nuestra voluntad o a nuestra manera. Sí, no, pues no se puede. Y la verdad, o sea, es cuando decimos, Señor, ¿dónde estás? O ¿por qué no me contestas? Así es. Y creo que es ahí donde nos comenzamos a tener un enfoque diferente de lo que es Dios. Y pensamos por esas muchas veces razones que Dios no está con nosotros o que no estamos pisando el sueño que Dios está. Y fíjate, nos aferramos y incluso utilizamos la palabra para respaldar los sueños que nosotros tenemos, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, yo he escuchado gente que dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Pero yo leí la Biblia, pero yo voy a la iglesia y dicen, pues yo ya me estoy deleitando, y piensan que nada más con cumplir eso ya es como una varita mágica y Dios te va a cumplir todos tus sueños. Ya que quieres un Ferrari. Claro, exactamente, y pues no va por ahí el asunto. O sea, nos queremos comer el mundo y pues no. Y muchas veces por eso... Y por esas cuestiones comenzamos a decir, Señor, pero ¿por qué si yo te sirvo, si yo leo la Biblia, por qué si yo voy a la iglesia, por qué si yo me congrego, por qué si yo voy, yo le obedezco al pastor, por qué no me concedes a mí lo que yo tanto te he pedido? Y es ahí que cuando muchas veces vemos el ejemplo de Pablo, él ora al Señor y le dice, he orado 3 veces para que me quites este aguijón. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Que le dice el Señor. Y ahí es cuando comenzamos a entender tenía su propósito el propósito, que le dice, el aguijón tiene un propósito en ti. Sí, claro. Entonces le dice, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, ahí hay algo importante que a lo mejor podemos recalcar y hace un boom en la vida de José. Porque si te das cuenta, el poder de Dios en la vida de José se manifiesta en la debilidad de él. Claro. Cuando estaba en la cárcel. O sea, cuando comienza a revelarle... Cuando más vulnerable estaba. Exactamente, cuando pensaban que estaba derrotado. O sea, mucha gente pensaba, decía, este ya está en la cárcel, ya no tiene esperanza. Así es. Nunca va a salir de ahí. Pero no contaban con lo que Dios iba a hacer. O sea, y realmente te das cuenta de lo que Dios hace. Y es justamente eso lo que acabas de decir. Sí. Que muchas veces decimos, queremos hacer a Dios a nuestra manera, y Dios te dice muchas veces no. Exactamente. Y no entendemos los no o los planes de Dios. Así es, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, dice la palabra. Exacto, eso es. Mis planes no son tus planes. Sí, entonces, muchísimo más alto como son los cielos, dice, así son mis pensamientos. Nosotros a veces no alcanzamos a dimensionar. Desistimos de los sueños de Dios, de los propósitos de Dios, porque simple y sencillamente nuestra mente no alcanza a dimensionar el alcance o hasta dónde va a afectar lo que Dios tiene para nosotros, o no nos la creemos, no sé. Y es donde entra también otro tema, que es la fe. O sea, la fe también es tú tener esa paz y descansar en Él, sabiendo que te conviene más lo que Él ha puesto en ti que lo que tú quieres hacer. A lo mejor tú te quieres comer el mundo, tú quieres hacer grandes cosas, y tú dices, me conviene más estar allá que estar tocando a lo mejor una iglesia chiquitita. Pues si yo acá puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. Pero al final de cuentas, tú no estás viendo lo que Dios ya está viendo. Él no se mueve en el tiempo. Dios no se mueve en el tiempo. A Él no le afecta. Exacto. En el reino espiritual no hay tiempo ni espacio. Él ya te vio a futuro lo que tú vas a hacer. Él ya vio lo que te conviene, lo que es mejor para ti. Y por algo. Pero a veces no aprendemos a descansar en Dios. Exactamente. Y desistimos. ¿Pero por qué? Porque estamos poniendo nuestra mirada en el aquí, en el ahora, no vemos a futuro, a la eternidad. Y con Dios siempre afecta Él está trabajando para la eternidad. Él está trabajando para la eternidad. Él nos dice, no pongan su mirada aquí en las cosas del mundo. O sea, esto se va a ir, esto se va a esfumar. Todo lo que tiene que ver con Dios, todo lo que concierne con los propósitos, con los sueños, con los planes de Dios, todo siempre va a ir enfocado
en afectar, te va a afectar en la eternidad. Vas a tener beneficios, tanto tú como a lo mejor toda una generación a la que tú pudiste afectar. Exactamente. Y es muy importante lo que estás diciendo. Es algo, hace cuenta que hace como que clic en lo que estamos platicando de los sueños. Creo que todo tiene una relación. Como tú lo dices, Dios no se ve afectado por un tiempo, por un espacio, y creo que en eso tenemos que estar basados. En eso consiste muchas veces la eternidad, si estamos de acuerdo. O sea, la eternidad consiste en de que Dios no es afectado ni por el tiempo ni por el espacio, sino que es afectado simplemente por el poder y la gloria de Él. Y nosotros somos prácticamente lo mismo. Somos afectados por la gracia y por la gloria de Él. O sea, y pensamos muchas veces, eso es lo que detiene muchas veces la fe. Y creo que estamos abarcando un tema de fe. No, estamos agarrando monte ya con el tema, pero tú dale. Pero creo que va basado con los sueños, si te das cuenta. Sí, claro. Si no tenemos fe, claro. Aunque tengamos 1,000,000 de sueños, aunque Así Dios pudo haber depositado 2, 10 sueños en ti, pero si no tienes fe en el Señor, de lo que Dios va a hacer en ti. De que lo va a hacer. De que lo va a hacer, exactamente. Nunca vas a... Porque a veces es muy grande el sueño. Y, por ejemplo, hubo un servicio hace poco que mi pastor estaba platicando sobre la fe, también sobre salirte de la barca, como Pedro. Ajá. Y el pastor, o sea, dijo, él tuvo la revelación de que era... Porque los demás tenían miedo, decían que era un fantasma. O sea, él tuvo la revelación de que era Jesús. Y se bajó. Entonces el pastor dijo esto, y yo te aseguro que el pastor ni se acuerda a lo mejor, pero a mí se me quedó así bien marcado y me voló la cabeza. Dijo, a veces tú tienes una palabra de Dios, un propósito de Dios, pero es tan grande la revelación que la ves como un fantasma y te da miedo y te empiezas a hundir. ¿Sí me entiendes? Entonces a veces la revelación es tan grande que la ves como un fantasma y dices, ah, caray, por aquí no va. Exacto. Y tu fe mengua y te comienzas a hundir. Lo mismo pasa con los sueños. O sea, ves un sueño tan grande y dices, ¿cómo que Dios me quiere predicando a las naciones, hombre? Si me da vergüenza predicarle a mi mamá que la tengo en la casa. Y lo ves muy grande. Y lo comienzas a ver y dices, no, y dices, esto no es para mí, vámonos. Esto está muy grande, o me queda grande el saco. Fíjate, escuché a un predicador y él decía que era muy... tonto, decía su palabra, para hablar o para predicar, y decía, yo nunca me imaginé que Dios me iba a llevar a las naciones, algo lo que tú me estabas diciendo. El propósito, un profeta llegó, me profetizó, me dio palabra, me dijo, tú tienes propósito para ir a las naciones, pero él decía, yo tartamudeaba, era tartamudo, dice. Entonces no había manera de yo llevar la palabra de Dios. Entonces muchas veces vemos grande el propósito de Dios en nuestras vidas, que lo minimizamos y decimos, esto no es para mí, o nunca lo voy a alcanzar. Yo no estoy apto. Que al final de cuentas, como todos los de la Biblia, Gedeón dijo, pero yo soy el más pequeño de mi casa, ¿verdad? Moisés puso un montón de excusas. Dios sí dijo, soy un niño. Yo solamente soy un niño, exactamente. Entonces, pues al final de cuentas, pues todos estamos igual, hombre, o sea, no pasa nada. Creo que de ahí se parte eso. No sé por qué, yo siempre platicaba con amigos y me decían, con pastores, y me decían, siempre Dios se jacta o utiliza lo más vil, lo más menospreciado para depositar sus más grandes sueños. Claro. Y fue algo que a mí, en lo personal, me impactó mi corazón, impactó mi vida, y creo que de ahí partía lo que el Señor está usándonos y está haciendo muchas cosas. Cuando yo lo escucho y él dice, de lo vil y lo menospreciado, Dios escoge para avergonzar a lo fuerte. Y no lo sabemos, pero nos hace difícil creer, ¿no? Exacto. Entonces, no lo meditamos, no lo hacemos propio. Y vemos a los grandes patriarcas, profetas de la Biblia, Moisés, a un Daniel, a un Sadrach, Mesac, Abednego. Vemos a grandes hombres de la Biblia, pero cuando tú te agarras a leer de Moisés, dice que Moisés salió huyendo de Egipto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y de repente Dios se le manifiesta en una zarza, o sea, date cuenta de eso, o sea, un asesino que había matado a un egipcio, que sale huyendo, que prácticamente tú lo puedes ver así, no tenía sueños, ya no había un sueño en lo físico, terrenal, ya no había un propósito para Moisés, o sea, salió corriendo, salió huyendo, estaremos de acuerdo que se va, y cuando se va, pierde todo lo que tenía con Faraón, o sea, pierde todo lo que tenía en su casa, y ya era una persona sin sueños. Pero estaremos de acuerdo con esto, cuando Dios te marca y cuando Dios tiene un propósito y sueños en ti,
aún puedas estar en un desierto, Él se va a aparecer como una zarza. Qué y en verdad le comienza a dar un propósito. Lo mismo pasó con Agar también. Exacto. O sea, dijo, pues aquí ya no hay nada para mí, ya me corrieron, vámonos. Sí. Se sentó a llorar y por estar llorando, pues ni siquiera había visto ahí que el ángel le había puesto una fuente. Entonces el Señor ahí fue y lo rescató a ella, lo rescató a Agar también, ¿no? Con Abraham, ¿cuántas metidas de pata andaba regalando a Sara más de una vez? Sabiendo que ella era la de la promesa, la mujer en la de la promesa. Y el Señor tuvo que venir y enmendar esos errores y rescatarlo. Y es que te das cuenta de una cosa, Brandon. La Biblia está llena de sueños que Dios entrega a las personas. Lo ves, lo acabas de decir en Abraham. O sea, Dios le entrega al hijo de la promesa. Sí. Y era un sueño para él, o sea, si tú cumplido, hasta un sueño cumplido hasta cierto punto. Cuando el Señor le dice sacrifícamelo, es decir, entrégamelo. Entonces, a cada quien, yo creo que en la Biblia no entendemos que ese es el método del reino. Por ejemplo, ahí mi pastora también pusieron una imagen de una predicación de ella y en la imagen más abajo decía 2 más 2 igual a 4. Y yo me quedé así y dije, ¿por qué 2 más 2 más? Y ahí entendí, es que sí es cierto, o sea, en el sistema del reino y cuando se trata de Dios, cuando se trata de sus propósitos, pues todo va fuera de lo normal, ¿sí me entiendes? Sí, todo va fuera de tu razonamiento. De tu razonamiento. Y con Dios 2 más 2 y 4, así 2 más 2 son 4. Decía 2 más 1 son 3, pero ahí decía 2 más 1 son 4. 2 más 1 son 4. O sea, no era, exacto. O sea, con Dios 2 más 1 no son 3, con Dios 2 más 1 son 4, son 5, son 6, no sé. Mucho las matemáticas de Dios. Yo predicaba hace poquito. Yo soy muy malo para las matemáticas. Sí, o sea, me estoy dando cuenta. No. Predicábamos en la congregación y decíamos, muchas veces las matemáticas tuyas o tu razonamiento lógico, pensamiento lógico, no va a ser el del Dios. Nunca van a ir. Nunca van a ir de la mano. Yo creo que cuando comiences a caminar en relacionamiento lógico tuyo, jamás vas a salir o entender los propósitos que Dios tiene. Es más, yo me atrevería a decir que están completamente peleados la razón. La razón con Dios. O sea, algo hay ahí. Es que Dios viene a cambiar todos los paradigmas. Por eso dice la palabra que el reino de los cielos es locura, ¿no? Exacto. Para muchos es locura, pero pues para nosotros es poder de Dios. Y es algo muy... Las matemáticas, lo acabas de decir tú, las matemáticas, tus matemáticas, mis matemáticas, no son las matemáticas de Dios. Para empezar, las mías son malas. Estaremos de acuerdo en eso. Así es. O sea, Dios comienza a suplir conforme, ahora sí lo que dice su palabra, conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, creo que nos comienza a suplir para cada cosa que nosotros necesitamos hacer. Y el sueño de Dios va metido ahí. Sí. Cuando el sueño de Dios va metido ahí, si tú te fijas, José llega a la casa de Potifar y comienzan a inculparlo de algo que él no hizo. Pero él tenía una buena mayordomía dentro de la casa de Potifar. Porque el mismo Potifar comienza a dudar al principio de él. Claro. Entonces, creo que Dios nos da ese razonamiento en el cual nosotros debemos de movernos en él. Porque si tú estás de acuerdo conmigo, el razonamiento lógico de uno no va a llegar a nada. Jamás creo que... Y tenemos que entender que esos procesos que estás viviendo dentro del sueño, o sea, no cambian el propósito. Te cambian a ti. Exacto. Pero nunca van a cambiar el propósito. Entonces, esos procesos te cambian a ti como persona, como siervo de Dios, pero el propósito es el mismo. Ese propósito no va a cambiar. Ajá. Sí, o sea, el propósito de Dios sigue siendo el mismo, aunque muchas veces nosotros cambiemos de expectativa, cambiemos de otras cosas, el propósito de Dios siempre va a estar ahí. Creo que esa es la parte esencial y la parte hermosa de Dios, que cuando nosotros estamos viendo las maravillas de Dios cumplirse, yo no sé tú, pero yo me imagino a un José que jamás su fe, y volviendo al tema de la fe que me acabas de decir ahorita, que jamás su fe fue quebrantada o fue quebrada o hecha pedazos. O sea, creo que la fe de José en lo que Dios iba a hacer en él estaba ahí. Jamás se fue. O sea, porque él tenía esa certeza. Creo que ya estando en la cárcel, cuando él comienza a decirle al copero y revelarle que él iba a volver otra vez a la mesa del faraón, él comienza a saber que Dios estaba a punto de cumplir su sueño en él. Entonces, cuando él lo sacan de la cárcel, estarás de acuerdo de que lo llevan ante el faraón y le comienzan a decir, el faraón le comienza a cuestionar, tú eres José, tú eres el que me puedes descifrar el sueño que yo tuve. Creo que es ahí donde el Señor comienza
a demostrar y comienza a utilizarse y comienza a manifestarse en ti y hacer presente los dones que Él ha depositado en ti. Así es. Entonces, exactamente. Es algo bonito, algo wow que Dios hace en ti. Es algo hermoso y al final de cuentas tenemos que, no te estamos diciendo que no sueñes, al contrario, que sueñes y que sueñes en grande. Dios es un Dios de sueños y es un Dios que pone sueños en nosotros. Lo vemos con Abraham, que estaba en su tienda ahí adentro. Él nomás tenía el techo, nada más tenía su visión corta. Ajá. Pero él lo saca de la tienda y le dice, ven, sal de la tienda. Ajá, y luego le dice, mira las estrellas, cuéntalas si puedes contarle. Le dice, así será tu descendencia, ¿verdad? Entonces exacto. Él le dice, mira el cielo, mira más allá de tu techo y ve y sueña y cree lo que yo te estoy diciendo, que así de grande, o sea, Dios es un Dios que te da sueños grandes, no te da sueños pequeños. No te da sueños pequeños. Exactamente. Pero fíjate que algo hace con Abraham, lo saca de su zona de confort. Sí. O sea, lo saca de la tienda en la que estaba cómodo sí. y lo lleva afuera. Claro. O sea, le dice, sal afuera. Sí, exactamente. Entonces creo que Dios nos saca de nuestra zona de confort. José lo sacó de su zona de confort. Definitivamente. O sea, a Saulo, a todos. A todos lo sacó de su zona de confort. Y justamente quería llegar a Pedro. Porque cuando Jesús llama a Pedro, te recordarás que estaba a la orilla del río y Jesús le pide una barca para predicar. Y después le dice, boga mar adentro. Sí. Y le dice, ves, vamos. Y la Biblia dice que Pedro ya estaba lavando sus redes. Estaremos de acuerdo que no había pescado nada en toda la noche. Completamente desanimado. Completamente desanimado. Sí. Sí, había a lo mejor un sueño en él, en el cual era suplir una necesidad para su familia, el sustento de todos los días. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo? Trabajando. Entonces, yo veo un Pedro a la orilla de un lago, decepcionado de todo un día sin pesca, desilusionado, tal vez si tenía a lo mejor el sueño de comprar otra barca o de, no sé, hacer otra cosa en su casa, X o Y, creo que ya no se iba a cumplir. Pero cuando Jesús le dice, boga mar adentro, y le dice, métete. Sí, hay una traducción, la nueva traducción viviente le dice, me encanta, me gusta más, dice, lleva tu barca a aguas profundas. Exacto. Entonces, es algo hermoso cuando Dios te dice, sal de tu zona de confort, porque yo imagino que Pedro haber dicho entre sí, si yo fuera Pedro y dijera, me pasé toda la noche pescando y no pesqué nada, y tú me vienes a decir, métete otra vez, métete a aguas profundas otra vez cuando vengo de allá. Entonces, hay algo esencial en la vida de Pedro, que obedece. Estarás de acuerdo conmigo. Obedeció lo que él dijo. A una regañadientes, a lo mejor a lo que en contra de su voluntad o no sé, de algo, él obedece. Y boga mar adentro, se mete a aguas profundas. Y es cuando él le dice, tira la red. Y aquí volvemos a lo mismo que tú acabas de decir, que muchas veces nuestros propósitos o nuestros sueños no son conforme a lo que nosotros creemos ser. Así es. Porque él la iba a tirar hacia un lado. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Y le dice, no, hacia ese lado no, hacia el otro lado. Y ahí confronta todo lo que es Pedro. O sea, comienza a decirle a Pedro. Le pega en el ego. Le pega en el ego a Pedro. Sí. Y le dice, le quiere enseñar a hacer gorditas a Doña Tota. Porque él se la sabía, ¿no? Sí, o sea. Él se la sabía. Quieres enseñar a hacer llantas a Michelin. O sea, sí, exactamente. Él pudo haber hecho, o sea, ¿qué me vas a enseñar a mí? O sea, yo soy pescador de oficio. Pero yo creo que aquí ya vamos cayendo también con lo de Pedro, precisamente a decir, o sea, métete con Dios, deleítate en Él. Exacto. Deleítate en Él y deja que Él te dé la revelación de qué es lo que quiere para ti. Vemos que Él le dice, lleva tu barca a aguas profundas. Él se mete a la profundidad con Dios. Él hasta ese momento lo veía como un maestro porque a lo mejor lo vio predicando ahí en la orilla. Pues un maestro de la palabra. Pero hasta que está ahí y dice la Biblia, cuando yo voy llegado a las aguas profundas, dice que de repente ve a Jesús y le dice, apártate de mí porque soy pecador. O sea, él en ese momento tuvo la revelación de quién era, o sea, de que no era cualquier persona, de que era el mismo Hijo de Dios. Ahí se le revela en aguas profundas. Entonces, si dices, bueno, pero ¿cómo sé si no estoy o no estoy caminando en los sueños de Dios? Dios te va a dar esa revelación cuando lleves tu barca a aguas profundas, cuando aprendas a deleitarte en Él, cuando te metas a profundidad. Él te va a revelar los sueños y al final ahí te vas a dar cuenta que Dios está poniendo un sueño dentro de ti porque va contrario a todo lo que tú dices, a todo lo que tú piensas. Tú te quieres comer el mundo a lo mejor y lo platicamos al principio que yo te decía, cuando el Señor me llama a servirle,
pues precisamente él me dice, o sea, tú no vas a protagonizar, o sea, cálmate, mi ego, ¿sí me entiendes? Puede ser, pues yo voy a ser el influencer, yo voy a ser el predicador, yo voy a ser el top, ¿sí me entiendes? Y el Señor me dice, o sea, tranquilo, o sea, cálmate, tú vas a servir a los demás, yo no te estoy llamando a protagonizar. Y es ahí donde tú dices, ok, verdaderamente esto viene del Señor, porque es algo que no viene de mí. O sea, te das cuenta que no es imposible que salga de ti. Exacto. Ese sueño. Y ahí te das cuenta que ese sueño de Dios, que no es lo que tú quieres hacer en ese momento. Y cuando entiendes que el sueño de Dios es aún mayor, más grande que tú. Así es. Te das cuenta que el propósito no es tuyo. Ajá. Y como lo acabas de decir, sí. Que no entra algo que de no la tiene servidumbre. Nada que ver contigo, el sueño. Exactamente. Sí. Que es un propósito mayor. Si tú te das cuenta, llegan las 12 tribus de Israel a Egipto. Esa es la entrada cuando ellos comienzan a entrar a Egipto por la hambruna que había. Entonces, es un propósito mayor. Así del cual muchas veces nosotros no entendemos o no comprendemos. Que aquí te va, simple y sencillamente, José ahí entendió que el propósito era servir a los demás y que no tenía nada que ver con que él estuviera cómodo, con sirvientes, lleno de oro, lleno de alhajas, comiendo lo mejor. O sea, él dijo, a ver, o sea, aquí no es para mí, aquí es para los demás. Y es ahí donde entra el plan y donde entra el propósito de Dios. Siempre tiene que ver con los demás. Y yo lo he entendido y yo estoy seguro que los planes de Dios y los propósitos de Dios siempre tienen que ver con servir a los demás antes que a ti mismo, pensar en ti mismo. Exacto. Pero cuando ya lo haces, a lo mejor como decíamos ahorita, va contrario a lo que pensamos, a nuestra lógica, pero cuando ya lo haces, te das cuenta que te llena y te da más felicidad servir a los demás. Servir a los demás. Que a ti mismo, que llenarte. Creo que eso es lo que Jesús te deja marcado, ¿no? O sea, cuando Él viene y les dice, yo vine a servir, no a ser servido. Exactamente. Entonces, creo que ahí como cristianos o hijos de Dios de hoy en día comprendemos a lo que venimos al mundo, a servir. Así es. Y creo que muchos, como tú lo acabas de decir, queremos un protagonismo. Así o queremos ser protagonistas de algo y no queremos servir. Entonces, creo que en el servicio a Dios está la clave de lo cual el Señor quiere hacer en nosotros. Y es un fundamento tal vez muy sencillo para muchos o muy insignificante, pero poderosísimo. La verdad, o sea, el servicio porque a Dios. Cuando lo haces viene toda la añadidura. Sí. Y es lo que la gente no ve. La gente dice, pero ¿por qué yo voy a servir ahí? Si yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, yo quiero crecer, yo quiero emprender, yo quiero hacer... Haz y confía en el Señor. Haz los sueños que Él tiene para ti. Llévalos a cabo, los sueños, los propósitos, los planes. Y todo va a venir por añadidura, lo dice la palabra de Dios. Y tú vas a vivir contento, vas a vivir pleno, vas a vivir feliz. No te va a faltar nada. Prácticamente te está diciendo, vive confiado. Vive confiado en lo que Dios te está diciendo o en lo que Dios te está mostrando. ¿Por qué? Porque si, como tú lo acabas de decir, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá los deseos de tu corazón. Entonces estaremos de acuerdo con algo. Creo que en los sueños de Dios es, como tú lo acabas de decir, estar confiado en el Señor, deleitarte en los propósitos, en los procesos, aún en los procesos difíciles que puedas pasar o que te pueda meter por el fuego o por él, como su palabra dice, pasarás por el fuego y no te quemará. Amén. Pasarás por las aguas y no te ahogarán. Entonces creo que ahí vemos o ahí en lo personal yo he visto la mano de Dios en todo su esplendor en mi vida, Brandon. Creo que el Señor nunca te va a soltar o nunca va a dejar de hablarte o de utilizarte en los procesos que Él tiene para ti. Así es. Entonces, es algo hermoso lo que estás diciendo. Porque... Y fíjate que, por ejemplo, te decía, la palabra de Dios dice, deleítate en el Señor. Y tenemos esta idea de que, como jóvenes, como decíamos ahorita, ¿no? Claro. Yo ya leí, yo ya oré la Biblia y pues yo voy a la iglesia, yo me estoy deleitando y suena algo frío, ¿no? Algo frío de que pues como una serie de que vas palomeando, ya ayuné, ya voy a la iglesia, ya oré, ya voy a la reunión de jóvenes, como decías tú ahora sí, mi Ferrari, véngase. Sí. O sea, es algo frío, ¿no? Es algo insensible. Y fíjate, ahorita estoy buscando aquí en vivo, la palabra deleítate dice, viene de la palabra hebrea anak, que significa ser moldeable. Ser moldeable. Ser moldeable. Imagínate. Exactamente. ¿Qué es lo que pasó con José y con todos los demás soñadores? O sea, se dejaban moldear por Dios. Se dejaban ir,
¿Sí me Exacto. entiendes? Y ahí no ponían resistencia a lo que Dios estaba haciendo. Y es hermoso lo que estás diciendo, porque muy pocos se dejan moldear por Dios. Exactamente. O ponen resistencia. Exacto. No le quieren dar las riendas. Y creo que ahí viene la palabra que dice Brandon. A lo mejor estamos agarrando para acá y para todos lados, pero... Andamos rebotando por uno y para otro, pero Dios nos está llevando a lo mismo. Así cuando él habla de la casa del alfarero, cuando llega el profeta, le dice, estaba moldeando el barro. Sí. Y lo acabas de decir y se me vino así a la mente. Estaba él trabajando el barro y dice que la vasija se le deshizo en sus manos. Sí. Entonces creo que muchas veces Dios nos tiene que quebrar y romper en el molde que se supone que nosotros estamos caminando y se supone bien, pero creo que el Señor nos va a moldear a conforme Él nos quiere y al propósito al que Él nos quiere llevar. Él siempre te va a moldear para cumplir el sueño que Él tiene en tu vida. Sí, así es, pero no queremos ser moldeables, queremos nuestros sueños. Exacto. Queremos y nos aferramos. Y fíjate que, por ejemplo, la pastora hace días, bueno, ya tiene como 2 semanas, estaba hablando sobre eso también. Y ella dijo, yo veo aquí, el Señor me muestra en la iglesia como un colador gigante, un colador grande, grande, grande y que lo pasa por toda la iglesia. Y arriba quedan todos los residuos y abajo nomás sale poquito liquidito. Y eso me voló la cabeza y precisamente por eso te dije. Y luego ya después fui y tú estabas hablando de los sueños. Fue la semana siguiente y dije, o sea, por aquí va el tema, ¿sí me entiendes? De los sueños. Y es precisamente porque ella decía, o sea, yo veo un colador grande por aquí por la iglesia que el Señor lo pasa y por toda la iglesia, por toda la congregación y arriba queda demasiado residuo y abajo nomás sale poquito. Todo lo que está arriba son cosas de nosotros, son nuestros propios sueños y al final de cuentas los sueños de Dios es lo poquito que está saliendo abajo. Que sale y entonces ella nos dijo, o sea, en todos los sueños de aquí de mi iglesia, de Gracia y Fe, mucho ojo, porque todos tenemos muchos sueños y muchos propósitos y muchos planes, pero no tienen nada que ver con Dios. Es muy poco lo que tiene que ver con Dios. Entonces yo creo que el Señor quiere pasar un filtro por nosotros y si lo pasáramos conforme a lo que hemos estado viendo, ponle que estamos haciendo como un filtro, ¿no? Para ver si nuestros sueños vienen de parte de Dios o no vienen de parte de Dios. Y es como si estuviéramos pasando tú y yo a través de esta plática, ese filtro. Y yo sé que esa persona que nos está viendo y que nos está escuchando a lo mejor en Spotify, es como que el Espíritu Santo le está pasando ese filtro con todo lo que estamos diciendo. Yo te aseguro que más de una persona va a resultar con muchos residuos, arriba el colador lleno de cosas que no provienen de Dios y abajo muy poco de lo que proviene de Dios. De lo que precisamente por eso teníamos que hablar de este tema. De este ¿no? tema, sí, y es importantísimo lo que acabas de decir, al menos en lo que estás comentando. Creo que en el proceso de José, creo que los procesos que llevó en diferentes etapas de la vida fueron los coladores que él tuvo para llegar al sueño. Para machacar su ego también en ese momento. Para moldearlo, en verdad. Porque le dio ese sueño y se fue y lo presumió. Imagínate si le da se vuelve loco, pierde la cabeza. Entonces ahí también tuvo que morir. Hubo mucha muerte espiritual ahí, le machacó todo el ego. Sí, o sea, no sé por qué, pero Dios te moldea de una manera en la cual todo tu egocentrismo, todo lo que como lo que acabas de decir, todo tu protagonismo. Hay mucha muerte. Hay mucha muerte ahí. Cuando tú te sometes, hay mucha muerte a todo el ego. Te lo machaca. Te lo tiene que quebrar. Porque no lo vas a ocupar. O sea, no lo necesitas. En verdad no te lo va necesitas. A truncar. Te va a truncar. Exactamente. Entonces, creo que hasta que no pases el filtro, como lo acabamos de decir, hasta que no pases los filtros que Dios tiene para ti, vas a empezar a comprender y a llegar al sueño. Darte cuenta. Al sueño que Dios tiene para ti. Y creo que Dios te comienza a matar poco a poco, lo podemos decir así, claro, a matar poco a poco el orgullo, el ego que hay en ti. Es una realidad. Y es una realidad, o sea, que tiene que morir, como lo dice su palabra. Hay mucha muerte. Mucha muerte. El viejo hombre, como lo dice Gálatas, ahora pues ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces, creo yo que cuando vienes al Señor, Él hace morir todo lo que es tu viejo hombre, tu egocentrismo, todo para que los sueños puedan cumplirse en ti. Sí. Creo que son filtros bien importantes. Hasta ahorita lo estamos sacando y creo que muchos que nos escucharán están pasando por eso. Y al final de cuentas nos vamos a dar cuenta que hay muchos arriba, mucho residuo, mucho que no tiene nada que ver con Dios, que no tiene nada que ver con su voluntad, que no tiene nada que ver
con servir a Dios, con servir a los demás, sino que tiene todo que ver con el yo, con el yo, con el yo, con el yo. No digo que sea malo, pero pues mi casa, mi carro, mis sueños, mis planes, mi trabajo, yo, y eso es lo que el Señor tiene que machacar completamente. Exactamente. Porque nosotros también tenemos que deleitarnos, o sea, dejar moldearnos, y Él va a poner los sueños en nosotros, y esos son los sueños de los que habla la segunda parte, que dice, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Son esas, las que Él ya puso en ti cuando ya te deleitaste, no los que tú querías. Ya has confiado de prácticamente en Él todo el tiempo. Entonces, te voy a comentar algo que muchas veces queremos ser los protagonistas de una historia. Sí. De la cual muchas veces no somos los indicados o los correctos para protagonizar. Y es en verdad, porque muchas veces queremos ser los protagonistas de lo que estamos haciendo, cuando el protagonista aquí se llama Cristo. Mira, para acabar pronto, queremos ser protagonistas hasta de la salvación. Exacto. Queriendo hacer obras. Sí, sí. Cuando tampoco cuando tiene que ver. Por obras, o sea, y es algo que el Señor, mira, está tan visible que estamos hablando de los sueños, pero si no hay una negación a ti mismo, si no hay algo que tú digas, sabes que necesito morir a esto para llegar ahí. Creo que nunca va a pasar o nunca vas a llegar a eso que el Señor... No, te va a estar estancado. Es algo curioso, es algo que da risa, pero que es una realidad. Muchas veces queremos ser protagonistas hasta la salvación. Claro, hablamos de la gracia y gente no alcanza a comprender. Y quieren hacer obras todavía y quieren, que yo soy el más bueno y esto y lo otro. Y no les entra el tema en la cabeza simplemente porque... quieren protagonizar, o sea, quieren tener algo que ver ellos en la salvación, asunto, y por eso hay mucha gente condenada también. Hay mucha gente que se autocondena porque dice, yo ya hice algo malo, Dios ya no me va a querer, ya no me va a perdonar, y ahora me voy a esforzar por hacerlo mejor, por hacer las cosas bien, para que Él me perdone, para que Él me ame. O sea, queremos meter mano ahí, pero todo tiene que ver con puro egocentrismo, de que a fuerza queremos meter mano en todo, y pues no va por ahí el asunto. Sí, creo, y firmemente... Te lo digo firmemente, sí creo que el Señor muchas veces lo que quiere de ti simplemente es, como Él lo dice en su palabra, que tú mueras a ti, a tus sueños personales, para que comenzar a vivir los sueños de Dios. Y creo que es ahí donde queremos llegar, o donde queremos comenzar a tocar. Claro. Creo que debemos de soltar nuestros sueños que tenemos de nosotros mismos, personales, hacerlos morir, como dice su palabra, hacerlos morir por completo, para que el sueño de Dios se comience a formar y se comience a formular en nuestras vidas a través de esos filtros que acabamos a tomar de decir, vida dentro de nosotros. Cobrar vida dentro de nosotros, y creo que el Señor va forjando ese siervo, ese oro refinado, como dice su palabra, en cada uno de nosotros. Creo que eso es lo importante que el Señor muchas veces quiere hacer en nuestras vidas. Así es, y como hablamos al principio, o sea, no medir si el sueño viene de parte de Dios o no, por el sueño. Exacto. No nada más el que quiere ser evangelista, no nada más el que quiere ser profeta, el que quiere ser maestro está dentro de la voluntad de Dios. No. Hay gente empresaria, pues la Biblia lo habla, de mujeres que apoyaban el ministerio, como Dorcas, por ejemplo, que apoyaba el ministerio, gente que son empresarios que aportan para la obra. Claro, entonces, y de esa manera sirven al Señor, ¿no? Así es, exactamente. De esa manera está sirviendo. Entonces, no juzguemos los sueños de Dios por el sueño en sí mismo, porque hasta eso tenemos esa mente tan cerrada de que... Pues que si no predicas o no eres profeta o no haces algo en la iglesia, no estás haciendo nada para Dios. Pero muchas veces los sueños de Dios se cumplen diferente en cada manera, en cada vida, en cada persona. Entonces creo que Dios utiliza a diferentes maneras a diferentes personas para bendecir su obra. Entonces, así es. Aquí entra algo muy importante, porque los sueños del Señor se cumplen a través de propósitos en diferentes personas de diferente manera. Todo el mundo es diferente. Exacto. Yo puedo tener un talento para evangelizar, alguien puede tener un talento para cantar muy bonito o para llevar una alabanza excelente, pero muchas veces hay gente que, como tú lo acabas de decir, no minimizar los sueños del Señor en las diferentes personas o en las diferentes vidas que Dios está trabajando. Porque ciertamente el Señor hace milagros y hace sueños extraordinarios en gente que dice, yo recibí de Dios. Y por eso hoy estoy aquí y puedo bendecir su obra o puedo servir en esto. Y creo que ahí está la clave, en el servicio. Sí, claro. Y lo vemos, por ejemplo, en David.
pues también, o sea, el Señor no lo levantó como profeta necesariamente, lo levantó como un rey para que dirigiera. Hay gente que sabe mucho de administración, que tiene un lugar prominente, ¿sí me entiendes? Sí. Que puede ayudar de alguna manera al propósito de Dios. Entonces te digo, no siempre tiene todo que ver con predicar, ¿no? Porque a lo mejor alguien nos está escuchando y dice, no, pero pues los se van. Y nuestra mentalidad también así es, no, pues sí, claro, tengo que hacer algo en la iglesia. No necesariamente, ¿verdad? No, Dios solamente Dios es el que va a decir. Dios te va a utilizar en diferentes áreas. O sea, yo platicaba con alguien y la verdad me decía esta persona, me decía, es que yo quiero estudiar para ser médico, para doctor. Y yo le decía, pero está muy bien, está excelente. Sí. Dice, pero lo que pasa es que mis papás quieren que yo predique. Le digo, pero ¿cuáles son tus anhelos en Dios? O sea, ¿cuáles son tus propósitos? Lo que Dios quiere en ti. Muchas veces minimizamos lo que Dios quiere hacer en ti. Y la verdad, te voy a decir una cosa. Hace poco conocí a un amigo médico y él me decía, yo voy a la iglesia, yo ofrendo, diezmo, escucho la palabra, pero también en mi trabajo, en muchas de las cuestiones, en muchas veces he tenido la oportunidad de ministrar a gente dentro del hospital, de compartirles algo de la palabra, de lo que el Señor me ha dado, de orar por enfermos, aún siendo un médico. Sí. Entonces, creo que Dios te utiliza muchas veces en las cosas que tú dices, que un médico, ¿cómo lo va a utilizar el Señor? Pero Dios te utiliza ahí, en el lugar que te ocupa. Entonces, es cuando debemos de valorar lo que el Señor está haciendo en las demás personas. Exactamente. Entonces, muchas veces nos concentramos, es que si no predicas, no evangelizas, no cantas, no tienes un ministerio, es que, no le sirves a Dios. Pero, y nada está más alejado de la realidad que eso. Exacto. Exactamente, no nos podemos encajonar nada más en eso. No, y eso habla de los talentos. Entonces, creo que Dios ha repartido diferentes talentos en su momento a diferentes personas. La misma parábola lo dice, a uno le dio 20, a otro le dio... no todo le da lo mismo. Sí, y es una realidad pues tan hermosa y tan bonita, pero volviendo a lo que acabas de decir, es algo extraordinario servirle a Dios. Es algo definitivamente conviene más servir a Dios, conviene descansar en Él, dejar nuestros planes, nuestros sueños a un lado, tener toda la fe del mundo en que te conviene más lo que Él tiene y ha determinado para ti. Por eso es importante, pues ya con esto yo creo que ya cerramos, por eso es importante deleitarse en Él, aprender a discernir cuáles son nuestros sueños, cuáles son los de Dios, pasar el colador, decirle a Dios, pásame el colador, ¿verdad? Si realmente, ¿qué tanto hay mío y qué tanto hay tuyo? Y creo que Dios va a sacar lo mejor de Él en ti. Así siempre es. Y cuando, como tú lo acabas de decir, le pidamos que pase el colador por nosotros. O sea, exactamente. Creo que ahí está la clave. La palabra dice, es necesario que yo mengüe. Es necesario que yo mengüe. Y como lo dice Gálatas, es necesario que Él ya no vivo yo, morir yo y que Cristo viva en mí. Así Entonces, es. Creo que ahí está la clave. Él lo acaba de decir, lo confirma en esa palabra. Creo que como tú lo acabas de decir, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón, los deseos, los anhelos que Él haya depositado en ti, como lo acabamos de decir, los sueños que muchas veces Dios deposita en ti conforme a su voluntad. Entonces, creo que en cada uno de nosotros Dios ha depositado sueños, Brandon. Así es, en todos, como te decía, Dios es un soñador, Él le encanta soñar, le encanta poner sueños en nosotros y lo vemos a lo largo, o sea, esto es bíblico, lo vemos a lo largo de la palabra. Habrá quien diga, no, pues es que te estás enfocando en el hombre, en esto, en lo otro. No, Dios pone sueños en los hombres, o sea, en nosotros, Él es un soñador, entonces siempre no podemos dejar de soñar. Lo que tenemos que hacer es simple y sencillamente ver si van alineados, si son los sueños que Dios ha puesto o si son sueños propios. Y créeme que en los sueños propios no hay bien para nosotros, no hay bien, así es el propósito más noble, no hay bien. Los discípulos dijeron, ¿a quién iremos, Señor? Y solo tú Creo tienes. Que te van a llevar a un fin, a una ruina o a un fracaso. O sea, cuando enfocas los sueños que son tuyos y no que son de parte del Señor, creo que te van a llevar al fracaso. Aún el sueño más grande y más ambicioso, pues ya ves los artistas, chorros de dinero, fama, son reconocidos y terminan suicidándose. La lista está larga. Claro. Y es que no hemos entendido que el éxito del mundo no tiene nada que ver con el éxito de Dios. Exacto. Pues, Satanás le dijo a Jesús, yo te voy a dar todo el mundo.
O sea, ahí te dice quién está gobernando el mundo. Todo ¿sí? Esto, si tú me adoras, yo te voy a dar todo si esto. Postrado me adoras, todo el mundo ¿sí? Te lo voy a dar. Entonces, ojo ahí, los sueños que tienen que ver con eso. El éxito del mundo no es para nada el mismo éxito de Dios. Sí, y estás en lo correcto. O sea, muchas veces los sueños que tenemos, muchas veces como tú lo acabas de decir, son sueños personales. Y ahí nos damos cuenta que los sueños, como lo acabas de decir tú, el lograr el éxito personal, creo que va muy en contra del servicio al Señor. Y si lo vemos desde la perspectiva que Satanás era el que estaba hablando ahí, hasta diabólico. Exacto, hasta diabólico. O sea, escucha fuerte la palabra, pero es una realidad. No, pero es una realidad, como lo acabas de decir tú, pero es una realidad lo que si postrado me adorares, todo esto será tuyo. Sí. Entonces, concordamos en algo de que todos los sueños, muchas veces que llegamos a tener personales, son sueños de ambición. Sí. Son sueños y son diabólicos. Sí. A lo mejor lo estamos satanizando, pero en verdad es como es. Pues es que es una realidad y queremos ahorrarnos mucho dolor de cabeza. Exacto. Sí, la verdad. Lo sé. Sí, pero bueno, en algo, creo que cuando los sueños de Dios lo concordamos ahorita, todos te llevan a servir. Definitivamente. Todos te llevan a servir a las demás personas. En este caso, al final de la historia de José, José termina perdonando a sus hermanos. Les termina dando un puesto todavía en el reino, y creo que ahí involucra muchas cosas, ahí involucra el corazón de Dios en los sueños. Creo que José tuvo el corazón de Dios para aceptar a su familia, a sus hermanos, perdonarlos, y creo que el propósito de Dios se cumple en él, en esos sueños. Sí, definitivamente. Se cumplió porque se cumplió. Por eso es importante el deleitarnos, el dejarnos moldear y dejar que Él ponga sus sueños en nosotros. Sí, que sepamos que provienen de Él. Si no estamos seguros, pasar el colador. Y si hay residuos ahí, que hay más de nosotros que de Dios, es un foquito de alerta y tenemos que tomar acciones, ¿no? Acciones. Y decir prácticamente como lo acabas de decir, necesito menguar yo para que tu propósito y tú, en este caso, tus sueños se descansen en mí. Y comiencen a obrar y a hacer una obra magnífica en nosotros. Creo que eso es lo importante. Exactamente. No, pues yo creo que terminamos, nos aventamos una horita. Muy buena plática. Hora. No, todavía hay cuerda para seguirle, pero pues ya yo creo que con esta la dejamos. Me gustaría que hicieras una oración por todo el que está viendo. Fíjate que casi no oramos al terminar, no sé por qué. Vamos a implementarlo de aquí en adelante. Okay. Pero yo creo que es necesario hacer una oración por todos esos soñadores. Para empezar, por los que han dejado de soñar y por los que están soñando, pero están soñando cosas que no vienen de parte del Señor. Que el Espíritu Santo nos dé luz y nos ayude, nos pase el filtro y nos ayude a alinearnos conforme a su propósito, porque sabemos que ahí está todo el bien, toda la plenitud que podamos encontrar en la vida, ahí está, porque la Biblia dice que en Jesús habita toda la plenitud de la deidad y que en Él estamos completos. Claro. Entonces, si nosotros aprendemos a deleitarnos y a confiar en Él, y a dejar que Él ponga sus sueños en nosotros, siempre vamos a estar completos, siempre vamos a estar plenos, porque Él vive en nosotros, y si en Él habita la deidad, exacto, la plenitud, pues vas a estar completo y vas a estar lleno. Exactamente. Entonces vamos a hacer una oración cortita. Vamos a orar. Dale. Para todos aquellos que nos están viendo por ahí, si la palabra comenzó a hacer estragos en su vida, vamos a orar. Padre, te damos gracias por este momento que hemos pasado, por esta plática tan amena, Señor. Gracias porque tu palabra no se equivoca. Te pedimos, Señor, por aquel que nos está escuchando en su hogar, que aquellos que nos están escuchando en su trabajo, en cualquier parte, en su casa, en donde nos estén escuchando, Señor, en esta noche nos estén viendo. Te pedimos, Señor, por aquellos que han dejado de soñar, aquellos que han soltado sueños, aquellos que han dejado, Señor, de seguir, de perseguir, Señor, los sueños que has depositado en ellos. Pero también te pedimos, Señor, que tú avives a la juventud, que tú avives a cada hermano, hermana que nos vio, que escuchó estas palabras, Señor, que tú comiences a hacer un estrago, que tú comiences a levantar y a avivar y a comenzar a fortalecer y a encender la llama de tu Espíritu Santo en ellos, Padre. Yo te pido esta noche también por aquellos, Señor, que están soñando, pero tal vez estén enfocados, Señor, en un sueño distinto al tuyo, Padre, que no es el tuyo conforme a tu voluntad.
Yo te pido esta noche, Señor, que tú traigas sabiduría, discernimiento a sus corazones y pongas en ellos, Señor, esa plenitud. Pongas en ellos, Señor, eso lo que tú estás haciendo en cada vida y en cada corazón. Yo creo firmemente, Padre, que tú estás hablando a nuestras vidas, estás hablando a cada vida y a cada corazón que nos escucha, que nos ve, Señor. Así es que en esta hora declaramos, Señor, que tu palabra se cumple en nosotros, que hacemos tu voluntad y no la nuestra, Señor, que nos manejamos conforme a tu propósito y conforme a tu voluntad. Padre, te damos gracias. Bendiga a cada uno de aquellos que nos han escuchado y aquellos que nos están viendo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias por tu visita, por este mensaje de bendición, de edificación. Gracias por estar aquí en Zoom. Es tu casa, cuando gustes, eres bienvenido. Esperemos que sí, vuelvas otra vez. Gracias. Hay un evento que hay que promocionar. Hay un evento por ahí el día 26 de marzo. Por ahí vamos a estar en San José de las Flores. El Revolution Fest de este año. Estamos trabajando cada mes en diferente lugar. Es un evento excepcional, un evento para jóvenes. Aquellos que nos quieran ya estuve ahí, por ahí anduvimos tomando fotos, grabando videos. Exacto, se pone buenísimo, sí, la neta, muy bueno, 100% recomendado. Sí, exactamente, se pone muy bueno. Brandon nos ha acompañado en diferentes charlas, diferentes ahí con las fotos, ahora fue sí, con claro, las fotos. Y creo que fue de gran bendición el primer Revolution Fest. Fue de gran bendición y esperamos el segundo allá en San José sea de mucha más bendición para muchos jóvenes. Sabemos que sí es, lo creemos. La verdad, está trabajando Dios muy bonito. Así es que todos los que nos ven, los que nos escuchan, están invitados el 26 de marzo, este mes. 26 de marzo en San José de las Flores, en punto de las 10:30 de la mañana. Nos vemos por allá. Es de 10:30 de la mañana hasta las 8:30 de la noche. Así es. Ahí se da cena y comida. Son todos bienvenidos. Ok. Para más info, pues ahí te voy a taguear. Claro. Ahí te vamos a etiquetar en el Facebook. Claro. Entonces, pues ahí directamente al Facebook de Moisés. Y pues nada, este fue un episodio más de su podcast Zoom para ver de cerca lo que todo el mundo agranda. Vivimos de cerca los sueños en Dios, ¿verdad? Sí, los sueños conforme al corazón de Dios. Y pues nada, gracias por estar pendiente del contenido. Nos vemos en el siguiente episodio. Bendiciones.